Escuela Politécnica del Ejército, Programa de Actualización de Conocimientos, prácticas de electrónica analógica realizadas en el software Multisim. El objetivo de realizar estas prácticas es analizar los parámetros básicos del amplificador operacional y los circuitos de aplicación. Para realizar las prácticas nosotros tenemos que saber cómo está compuesto el amplificador operacional y hay que considerar que toda la diferencia de potencia va respecto a tierra o a masa. El amplificador operacional dispone de dos terminales de entrada y una terminal de salida. Dispone también de dos terminales de conexión de alimentación, más VCC y menos VCC. Y el amplificador operacional trabaja en dos zonas. La primera zona es la lineal. Quiere decir que la salida toma valores comprendidos entre más VCC y menos VCC, y en la región de saturación la tensión de salida adquiere el valor de los dos valores de alimentación, más VCC o menos VCC. Características de un amplificador operacional. El amplificador operacional real tiene las siguientes características: impedancia de entrada de 100 megaohmios, la ganancia en lazo abierto de 100.000, la impedancia de salida de 40 ohmios y trabaja en unas frecuencias de 1 Hz hasta 1 MHz. Y las características del amplificador ideal son impedancia de entrada infinita, la ganancia en lazo abierto infinita para la entrada diferencial y ganancia nula para la señal en modo común, impedancia de salida nula, ancho de banda infinito y ausencia de desviación de características con la temperatura. La aplicación más importante del circuito operacional es el de acople de los circuitos. A estas modificaciones se les llama acondicionamientos de señales. Algunos de los procesos que se presentan para los acondicionamientos son: la protección para evitar el daño a los siguientes elementos, convertir una señal en un tipo de señal adecuada. Sería el caso de cuando se necesite convertir una señal de voltaje DC a una corriente o presión. Obtener del nivel adecuado de la señal. En muchos casos es necesario amplificar una señal para que ésta pueda ser leída. Eliminar y reducir el ruido. La forma más común es utilizar filtros. La manipulación de la señal, por ejemplo, convertir una variable en función lineal. La primera práctica es un amplificador no inversor. La alimentación se la ingresa por la pata positiva del amplificador operacional y en la pata negativa va una resistencia R2 de 10. También tenemos que la ganancia va a ser igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada o a su vez 1 más R1 sobre R2. Esta fórmula se la resuelve aplicando las leyes de Kirchhoff en el circuito. A la salida del circuito se puso un osciloscopio, en el cual se observa que la curva roja es la señal de salida y la curva azul es la señal de entrada. Si nosotros nos dirigimos a la parte donde nos indica los voltajes en los canales, nosotros vemos que en el canal A, que está el voltaje de salida, tenemos aproximadamente 2 voltios y en el canal B, que es la entrada, aproximadamente tenemos 1 voltio. Con lo que se concluye que la ganancia es 2, porque el voltaje de salida es 2 sobre el voltaje de entrada, que es 1. A continuación vamos nosotros a aplicar la herramienta Tools with Circuit Wizard, donde nosotros podemos aquí verificar el circuito que hemos realizado. Vemos en el gráfico y se trata de un amplificador no inversor. Aquí también nosotros podemos hacer la aplicación de un amplificador inversor y poniendo Build Circuit lo sacaríamos los elementos al escritorio del Multisim. A continuación también podemos hacer como aplicación un sumador inversor. En este sector nosotros vamos a cambiar los voltajes de entrada y las frecuencias de trabajo. A continuación nosotros hemos colocado un osciloscopio a la salida para verificación de las ondas. Nosotros sabemos que en el amplificador inversor la ganancia va a ser negativa porque las ondas, tanto de la onda de entrada se invierte en la salida.
y vemos que la ganancia es el voltaje de salida, que nos da aproximadamente 5, sobre el voltaje de entrada, que nos da aproximadamente 1, nos da una ganancia de menos 5. Para la aplicación sumador, nosotros tenemos que colocar el osciloscopio en la salida y tenemos dos señales de entrada y una señal de salida. La curva roja nos indica la señal de salida y las curvas azul y verde las señales de entrada que hemos aplicado.